El profesor Humberto Rivas Rivas es merideño, ingeniero electricista de la Universidad de los Andes, magíster en informática aplicada ISP José Antonio Echeverría en La Habana, Cuba. Doctor en gestión para la creación intelectual en la UPTM Clever Ramírez del Estado Mérida. Tiene posgrado en ontoepistemología, mención geopolítica del conocimiento. Actualmente es profesor de la UPTM Clever Ramírez, autor de la teoría competencia versus convivencia, ponente en congresos nacionales e internacionales. Hoy viene con el propósito de divulgar distintos aspectos geopolíticos involucrados en la construcción en una nueva epistemología liberadora pertinente a la América Latina, con enfoque geohistórico, desde la perspectiva de la cosmogonía de nuestras comunidades originarias. Con esta presentación damos la bienvenida al profesor Humberto Rivas y su ponencia Geopolítica del Conocimiento, conocimiento pertinente para América Latina. Cómo no, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por haber venido a todos ustedes. Le doy las gracias, por supuesto, al equipo que dirige este seminario. Es un gran esfuerzo que yo sé lo que representa organizar todos estos eventos y pues por eso le doy las gracias a Evelyn y a todo el equipo coordinador de este diplomado. También me gustaría decir que todo este esfuerzo que nosotros realizamos, tanto ellos como uno que realiza un esfuerzo quizás un poco menor, es porque solamente viene, pero ellos tienen que hacer toda la logística y todo aquello que es mucho más difícil. Pero todos aportamos, de alguna manera, aportamos un granito de arena, ustedes que vienen, yo que vengo acá a dar la conferencia y del grupo. Entonces, eso hay que aprovecharlo, es decir, como decía Carlos Lan Rodríguez, él decía, todo evento debe dejar un saldo organizativo. Y entonces, en ese sentido, yo quería brevemente decir algunas palabras, porque todos ustedes, cuando salgan el diplomado, pues puedan, digamos, yo les quería hacer una propuesta para que pudieran organizarse, ¿no? Y eso quede un saldo organizativo, porque es que necesitamos que haya coherencia entre lo que se da aquí y lo que ustedes van después a la calle a organizar, qué sé yo. Por ejemplo, perdón, una de las cosas que se pudiera hacer es que ustedes conformen, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, ¿no? Hay un programa en la UPTM que se denomina Programa de Estudios Abiertos. Yo pertenezco a ese programa desde hace mucho tiempo, desde antes de llegar a la UPTM, inclusive yo fui miembro de la Universidad de Mérida para Estudios Abiertos, que fue diseñado, esa fue una universidad diseñada por la profesora Miriam Anzola, y yo tuve el honor de estar un año al frente de esa universidad, que después se convirtió en el programa de estudios abiertos. Pero entonces, hoy en día, ustedes pueden conformar comunidades, por ejemplo, de aprendizaje. El mismo Consejo Municipal pudiera hacer eso, ¿no? También, por ejemplo, formar una comunidad de aprendizaje con una persona por cada parroquia. O lo que sea, ¿no? No importa si es por cada parroquia, pero si es por cada parroquia es mucho mejor, porque así uno hace, en esa comunidad de aprendizaje se puede, primero, el que no quiera obtener título, pues no hay ningún problema, pero el que desee obtener algún título, puede hacer títulos de licenciatura, maestría, doctorado, ¿sí? Y inclusive hay personas aquí que vinieron
entiendo, me comunicaron que iban a venir algunas personas de los programas, del programa de estudios abiertos. Entonces, ustedes los que no están, pues pudieran conformar esas comunidades de aprendizaje. Claro, eso lo hacen por allá, por la UPTM, allá le indican qué necesita, qué requisitos necesita, todo allá en el programa de estudios abiertos. Yo tengo, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, yo tengo tres comunidades de aprendizaje, una de formación política, y otras dos de educación, una en la parroquia Gonzalo Picón Febres y otra en la parroquia Domingo Peña. Es muy importante porque cuando ustedes salgan de aquí, de este diplomado, pueden salir a organizar todas esas comunidades en el sentido de que pueden llevar, en cada comunidad de aprendizaje de esas, pueden estudiar, hacer un estudio geohistórico de cada parroquia y ayudar, porque cuando usted digamos, aspira a un título, usted tiene que hacer un libro. Entonces, en ese libro la comunidad puede hacer un libro sobre todo el diagnóstico de la parroquia, sobre un estudio sobre la parroquia X, lo que ustedes quieran, ¿no? Es por eso que en el caso muy particular, si alguien por alguna razón quiere ingresar a alguna de mis comunidades de aprendizaje, pues hablamos, ¿no? Pero ya es una cuestión muy particular, ¿no? Ya es una cuestión particular de ustedes que quieran meterse allí. Pero ya esas son comunidades que ya existen, ya eso es otra cosa. ¿Sí? Ya las comunidades tienen varios años en eso y bueno, si alguien desea, pues bien, comencemos con el tema en concreto. El seminario, la conferencia se denomina Conocimiento Pertinente para América Latina. En principio, la palabra conocimiento nos lleva hacia algo que en alguna oportunidad se estudió y hoy en día se conoce. En alguna oportunidad se investigó y hoy en día se conoce. Ahora, cuando uno habla de conocimiento, por lo general, está acostumbrado a oír que eso lo produjo alguien, ¿no? Alguna persona investigó, aplicó el método científico y llegó a la solución de la cuestión. Pero también hay un conocimiento ancestral, que no necesariamente puede ser una persona, mejor dicho, una comunidad, que en el pasado nuestros ancestros, nuestros aborígenes, con su experiencia, pues llegaron también a conocer cosas, ¿no? El conocimiento es una de las necesidades vitales del ser humano, ¿sí? Digamos, hay 4 necesidades vitales. Hablo de necesidades vitales, no de cualquier necesidad. 4 necesidades vitales que es mi propuesta, ¿no? Por supuesto, pronto estará un libro por allí, ya está en imprenta. Y allí, pues, propongo eso, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, se puede entender las 4 necesidades vitales como la alimentación, la salud, el hábitat y el conocimiento. Entonces, esa es una de las necesidades vitales de los seres humanos. Cualquier ser humano necesita de esas, amerita, pues, para vivir, porque son necesidades vitales, de esas necesidades. Entonces, esta es una de ellas, pero es una de las fundamentales, porque si usted no conoce, pues usted se muere, ¿sí? La comunidad muere si no tiene conocimientos.
así sean muy sencillos, pero tiene que tener conocimientos como dónde vas a habitar, dónde vas a comer, cómo vas a cuidar tu salud, si sea con plantas, con medicina, con lo que fuere. Y este concepto, entonces, partiendo de allí, del conocimiento, pues vamos a ver que cuando nosotros hablamos de conocimiento es porque, como les decía, alguien ya llegó a eso que era desconocido en alguna oportunidad. Cuando usted llega a su casa y, qué sé yo, prendes la luz, bueno, ahí hay conocimiento. En cualquier cosa hay conocimiento. Usted llega a la cocina de su casa y mira ese cajón de hierro que tienes allí, que es una nevera, y ahí hay conocimiento. Hay conocimiento de, qué sé yo, termodinámica, por ejemplo, para hacer frío y tal, qué sé yo. Entonces se acerca a tu licuadora y ahí hay conocimiento. Hay un motor que se mueve con electricidad y magnetismo. Una cocina que tiene unos inyectores de gas y usted la prende y ahí hay conocimiento por todos lados. Entonces, el conocimiento es como una extensión de nuestros sentidos, de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestra nariz, ¿no? Más allá, es como ponerse una especie de muleta, ¿no? Para hacer otras cosas, ¿no? Cuando usted llega y está todo el día en el celular, pues allí también hay conocimiento, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de la palabra pertinente, perdón, cuando hablo de la palabra pertinente es porque tienes un entorno, tienes un contexto que le es pertinente a su cultura, a sus formas de ser, a sus formas de, qué sé yo, de religión, de todo. O sea, hay todo un contenido cultural alrededor para satisfacer necesidades, ¿sí? Entonces, ese conocimiento no puede ser cualquier conocimiento, porque es conocimiento pertinente. Y hablo de pertinente también porque nosotros necesitamos conocimiento, no traerlo de afuera. Gracias. Disculpen. Le decía pues que tienen entonces, quien tiene un conocimiento lo hace pertinente porque lo necesita en su territorio. Y nosotros hemos estado acostumbrados toda la vida a recibir el conocimiento desde afuera. Y entonces, como necesitamos ese conocimiento desde afuera, pues somos dependientes. No nos logramos liberar. Y siempre estamos pensando en que nos llegue la tecnología y esa tecnología nos mata. La ciencia y la tecnología que nosotros recibimos nos mata porque no se trata de criticar simplemente la ciencia y tecnología, sino de lo que se trata es de hacerla nosotros. De eso es lo que se trata, ¿sí? Eso es lo más importante. Quisiera que tuvieran fueran anotando ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Es una variable, como les decía, les voy a presentar un conjunto de aspectos, ¿verdad? Allí, que son relevantes para el conocimiento pertinente. Ahora, lo de América Latina es porque nosotros somos un bloque de países con una cosmogonía común, ¿no? O sea, venimos de unas raíces, ¿no? Entonces, como nosotros venimos de unas raíces orígenes que fueron, pues, invadidas, ¿no? Y claro,
el mundo moderno, digamos, ese mundo que nos trajo un poco de conocimientos y nos trajo y nos dijo, mira, tú tienes este conocimiento, agárralo, ahí está. No necesitas hacer nada. Simplemente me das un poco de recursos y yo te lo doy. No te doy el secreto cómo lo hice, pero te lo doy. Entonces comienzan los problemas de que cuando se te dañó o necesitas un repuesto, entonces dependes de las empresas que lo producen. Y si las empresas no te lo quieren vender, pues listo, hasta ahí te trajo el río. Para ver una anécdota importante, fíjense, en el año 80 yo vine para acá, en este salón, y le entregamos, sí creo que fue en este salón exactamente, le entregamos al gobernador de la época, le entregamos ¿cómo se llama? Le entregamos un documento con el cual se quería hacer un tren electromagnético por encima de las barreras, ¿no? Entonces, eso iba desde la Hechicera hasta Ejido. En ese tiempo había un ministro que se llamaba Vinicio Carrera. Yo no sé, me imagino que con todos los compañeros que yo he visto aquí, creo que lo conocieron bastante bien, ¿no? Bueno, en ese tiempo se le presentó porque había una propuesta de la alcaldía con el profesor Serrabal, correcto. Yo estuve en ese movimiento con Diógenes Andrade, por cierto, también estaba allí, y había un grupo de ingenieros, amigos, y le presentamos un proyecto al gobernador de aquella época. Y entonces se dijo que no, que eso era muy difícil, que tal, que era mejor comprar un trolebús, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos, está bien, pero no compres el trolebús, vamos a hacer el trolebús. Y no lo hicieron. Ni siquiera lo hicieron, sino lo propuso la alcaldía de aquel entonces, ¿no? El consejo, no, la gobernación fue lo que nosotros le presentamos. Pero la alcaldía de aquel entonces, o sea, el consejo municipal de aquel entonces, porque antes no había alcaldía, le propuso que se hiciera un trolebús. Era un abogado que era, ahora no recuerdo su nombre, hacía su campaña con vallenatos y toda aquella cuestión, no recuerdo, por eso lo digo por si alguien lo recuerda, ¿no? Simón Valdés se llamaba, Simón Valdés. Okay. Me llegó así de repente. Ok, entonces, en ese entonces, pues, la alcaldía ganó la pelea, pues, a nosotros, que no éramos nadie, pues, porque simplemente éramos un grupo de estudiantes, era yo en aquel entonces, y el profesor Serrabal, pues, era físico, ¿no? Que estaba allí en la Facultad de Ciencias. Bueno, fíjense, se hizo el trolebús, ahí está el trolebús, y se compró a una empresa extranjera. ¿Cómo no? Sirve, pero cuando esa empresa extranjera quiera quitar todos los repuestos, pues hasta ahí nos trajo el río. Y claro, uno puede decir, bueno, pero es que hicimos el esfuerzo y los técnicos nuestros también, pero esa no es la idea. La idea es ir investigando hasta conseguir todo ese conocimiento, así nosotros nos lleve un tiempo más. Podemos paralelamente a eso comprar tecnología, pero también necesitamos ir investigando, pero en serio, no así uno que otro por aquí, el otro por allá. No, necesitamos tener una educación de investigar para formarnos. No formarnos como investigadores, no, eso no. Es investigar para formarnos. Porque cuando usted investiga,
para formarse no es igual que usted se forme con los conocimientos que otro investiga. Dice, no, bueno, estúdiate la teoría tal. No, lo que necesitamos es nosotros hacer nuestra teoría. Por eso se llama conocimiento pertinente para América Latina. Y dentro de la América Latina, sí, claro, yo entiendo que aquí hay un grupo muy heterogéneo y le decimos América Latina porque eso de latina es del latín, ¿no? De que se habla, es para los que no, imagino que de repente no saben, ¿no? Es porque aquí en América se hablan, digamos, de México hacia abajo, hasta la Patagonia, se hablan lenguajes que vienen de la lengua latina. Entonces, por eso el término América Latina. Pues bien, decíamos que entonces que el conocimiento es parte de nuestra vida diaria. Y yo no sé si alguien vino aquí que están haciendo el doctorado. No hay nadie que está haciendo el doctorado ahí en la UPTM, que me dijeron que venían, no sé. Me dijeron que si podían venir, yo les dije, bueno, pues vengan. Pero si no están, entonces no digo nada. Ok. Porque uno puede entonces ver que la vida, o sea, el modo de vida que uno tiene, lo moldea el conocimiento. Oigan bien eso. Lo moldea el conocimiento. Nosotros no viviéramos así como vivimos, con este micrófono, lo otro prender la luz, la nevera, la cocina, el televisor. No, de eso no tuviéramos nada si nosotros, o tuviéramos otras cosas distintas, quiero decir, ¿no? Una forma de vivir distintas, si no tuviéramos esa tecnología. De hecho, si esa tecnología desapareciera, nosotros nos veríamos obligados a cambiar de modo de vida. De modo tal de que quiero que liguen esas dos cosas y que las tengan en cuenta. Porque la ciencia y la tecnología, digamos, unidas en la epistemología, en la filosofía de la ciencia, pues nos condiciona la vida. ¿Sí? Y por eso, cuando nosotros vamos a ver y llegamos a la cocina, por decir algo, miramos allí la marca del horno y entonces Westinghouse, y la otra es General Electric, y la otra es no sé qué, ¿no? ¿Y qué son esos? Son empresas transnacionales, son corporaciones fundamentalmente. Y esas corporaciones han venido dominando al mundo. Entonces uno a veces dice, bueno, pero uno no se da cuenta de eso, le pasa como desapercibido. Me preguntaba un periodista allá afuera que cómo veía el gobierno de Donald Trump. Y yo, claro, le tengo que contestar lo que es real. El gobierno de Donald Trump no representa nada nuevo, ¿no? Las que mandan allí son las transnacionales, solo que el presidente es una persona que es una formalidad en los Estados Unidos. Pero ahí no se dice nada que no quieran las transnacionales, que no quieran las corporaciones. Eso es algo que hay que anotar. Y por eso la corporatocracia mundial domina nuestras vidas. ¿Sí? Y dice cómo vamos a vivir y cómo es que vamos a movernos, a movilizarnos, a educarnos. Ellos nos dicen, mira, te tienes que educar así. Y entonces uno empieza a pelear por los derechos a la educación y por los derechos a esto y por los derechos a la mujer y no sé qué tal. Y ellos lo dominan todo, absolutamente todo. Ellos te dominan los congresos,
o sea, el poder legislativo, que se llama, te dominan el poder judicial y te dominan sobre todo el poder económico. Entonces, al dominar, por supuesto, el poder económico, pueden dominar el poder político, ¿sí? Y eso nos ocurre a nosotros aquí en este país, que nos dominaron todo el tiempo y ahora que no pueden hacer lo mismo, entonces salen a hacer guarimba, ¿verdad? Atacar todo el país como puedan, como sea, ¿sí? Y pues tratan de tumbar a los gobiernos progresistas de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia. Todos esos gobiernos los han tumbado prácticamente. Al gobierno del presidente Chávez inclusive lo tumbaron, una oportunidad, usted sabe. Bueno, eso es lo importante, que esas corporaciones son las que tienen realmente el conocimiento. Y todo ese conocimiento lo han privatizado. Usted no puede hacer una nevera igual a la de General Electric porque lo demandan, por mucho que usted sepa. ¿Sí? Pero las corporaciones también son están dentro de la órbita del complejo tecnológico, industrial y militar. ¿Sí? Todas conforman un grupo, se le llama el complejo tecnológico, industrial y militar, de modo tal que usted no se puede salir de allí. De hecho, cuando eliminaron el sistema SWIFT, Venezuela perdió la capacidad de pago, a pesar de que podía producir petróleo, podía producir oro, podía producir de todo. Y no podía hacerle, inclusive le congelaron las cuentas. Eso, todo ese cuento ustedes se lo saben. Solo lo quiero referir para dar a entender pues que allí tenemos un conjunto de conceptos entre el modo de vida, la corporatocracia mundial, ¿sí? Todo ese grupo de empresas que, por cierto, son de lo que uno le dice los israelíes, ¿sí? La mayoría. Si los israelíes dicen, vamos a sacar toda la plata de los bancos de los Estados Unidos se acaba, ¿sí? Porque aquí existen muchas cosas, como por ejemplo, el gobierno de Israel, ¿no? Dicen el Estado de Israel, y todos tenemos un problema comunicacional con un lenguaje, y ese lenguaje es dominado por la corporatocracia mundial también, ¿sí? Los medios de comunicación todos son dominados por ellos. Entonces nosotros tenemos una idea, como nosotros miramos es para los medios de comunicación, que es por donde nos informamos, pues allí ellos son los que dominan el lenguaje que debe usarse, y generalmente el lenguaje es muy, muy, muy importante. Como lo decía el profesor Rodríguez Carucci la semana pasada, que Martí refería algo como que el lenguaje era el instrumento de los imperios, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? Pues bien, como nosotros nos dominan por la comunicación, antes nos dominaban era con un rejo, una cuestión que eran unos esclavos y tal y qué sé yo, pero luego eso se fue transformando a medida de que el mundo fue poblándose. Y entonces nos dominan a través de los medios de difusión o de los medios de comunicación. Y es allí donde nosotros tenemos que poner cuidado, ¿sí? Hay que hacer unidad
eso, ¿no? O sea, una unidad de todos esos conceptos para entender esto geopolíticamente. Por eso les hablaba de estas corporaciones que lo dominan todo y ¿cómo le llaman? Los presidentes de Estados Unidos no tienen nada que hacer allí. Si, por ejemplo, fíjense la hipótesis que les voy a plantear. Si, por ejemplo, el narcotráfico en el mundo mañana se elimina, Estados Unidos caería como un castillo de naipes. ¿Sí? Hay razones históricas para eso. Fíjense, por ejemplo, en el año, algo así, no sé el año, no recuerdo el año exacto, pero entre el año 27, 28, 29 del siglo pasado, 1927, 1928, creo que se creó, mejor dicho, ahí se hizo una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos tiene solamente 7 artículos y los demás son enmiendas, ¿no? Esa enmienda que se hizo para la cuestión del no se prohibía constitucionalmente consumir licor. Nada más eso, ¿no? Consumir licor. Estados Unidos se vio en una situación tan difícil que tuvo que hacer una nueva enmienda para quitarle enmienda, ¿no? ¿Sí? Porque la gente se estaba matando, se estaba tirando por los puentes, intoxicándose, no aguantaban aquel tipo, ¿cómo es que se llama? El Capone, no lo aguantaban, ¿no? Ya no había forma se quitaron aquello. Miren, en el año 89, yo recuerdo muchísimo siempre eso, porque vi una estadística del FBI y tenía en aquel entonces 40 millones de consumidores de cocaína en los Estados Unidos. Aquí a Venezuela, en ese año fue el año de la revuelta, que le llaman el Caracazo. Yo no le llamo mucho Caracazo porque aquí también hubo muchas manifestaciones, ¿no? Muy fuertes, por cierto, y comenzaron aquí, no comenzaron allá en Guarenas, comenzaron antes aquí, muy fuertes las manifestaciones. Muchos de ustedes saben que eso es así. Bueno, en ese año recuerdo que vino una persona del Departamento de Estado sobre la educación o algo así. Yo recuerdo muchísimo que en una conferencia que ella dio, dijo que el 99% de los estudiantes de las escuelas secundarias de los Estados Unidos, al menos una vez en su vida habían consumido drogas. No dijo qué drogas, no, pero dijo drogas. Pero imagínense ustedes, menos mal que lo dijo ella, no hay ninguna calumnia, sino simplemente lo dijo una persona autorizada por el gobierno de los Estados Unidos. 99%. Imagínense ustedes que los Estados Unidos se quede sin drogas. Aquello sería una locura. Es una locura con las drogas que tienen. Imagínense ustedes si dejan de consumir drogas, ¿no? Ese es el control que ellos utilizan. Entonces, allí podemos darnos cuenta de que, como decía Mao, ese es un triguero de papel a la larga. Lo que pasa es que tiene, eso lo deben investigar ustedes, no lo voy a explicar aquí porque yo sé que no es lo más conveniente, pero los tratados, léanse los tratados de Bretton Woods, ¿sí? Bretton Woods es un complejo hotelero donde se realizó una conferencia para
proponerle a todos los estados que terminaban la Segunda Guerra Mundial, ya casi se terminaba, eso fue en el año 44. Muchos de los que están aquí, por supuesto, deben conocer eso. Pero se trató lo siguiente: los países aliados de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial ponían todo su oro en los bancos de los Estados Unidos y ellos se lo cambiaban por oro. A razón de 35 onzas, de 35 dólares, quise decir, la onza Troy de oro, ¿sí? Y todos los países aceptaron porque estaban quebrados, pues. Y aceptaron y se llevaron todas las reservas de oro de todos los países del mundo, prácticamente, bueno, del mundo aliado, pues. Creo que eran 60, no sé cuántos países, 65, no recuerdo. Pero todos los países que estaban aliados de Estados Unidos en la guerra, le llevaron el oro. Y se lo cambiaron por papeles, por billetes de dólares. En el año 71, el presidente Nixon, con el problema gravísimo que tenía de haber perdido la guerra del Vietnam, después, claro, después de haber matado 2 millones de personas allá en el Vietnam, ¿no? Dijo, no, yo no le reconozco, ya no reconozco el dólar a la onza Troy a 35 dólares. Vean a ver ustedes qué hacen, ¿no? O sea, por eso el Che en alguna oportunidad en la ONU decía, al imperialismo ni un tantico así. ¿Sí? Porque todos los convenios que uno haga con Estados Unidos puede tener la seguridad de que si a Estados Unidos no le conviene, los viola y se acabó. Y ese fue un robo a la humanidad. ¿Por qué? Porque dejó a todo el dólar paseándose por todos los lugares del mundo y todos los países comercializando con el dólar. Y todos los bancos centrales con sus dólares allí. Y después apareció diciendo, no, yo no reconozco los 35 dólares. Y empezó a subir el oro y a subir el oro y a subir el oro. Bueno, ¿cuánto cuesta hoy una onza Troy de oro? 1.300 dólares lo vi hace como 2 años. Pero ahorita está como a 1.500, últimamente no lo he visto. Pero debe estar más o menos en unos 1.500 dólares. O sea, lo que a Estados Unidos le costó 35 dólares, hoy en día vale 1.500. ¿Sí? Y lo tienen ellos. Lo tenían porque eso lo vendieron todo. ¿Cómo? Lo vendieron todo. Y ya inclusive no tienen nada. Ahora ya por eso Estados Unidos se ha venido mucho abajo en los últimos años. Bueno, pero es importante entonces que vean esa situación así sencilla, ¿no? El modo de vida, el conocimiento, por otro lado, las corporaciones que son los dueños del conocimiento, eso es muy peligroso, ¿sí? Que usted pueda comprar el conocimiento y además comprar las tierras y además comprar los bienes de las naciones. Y así pues las naciones van perdiendo la soberanía. Ahora bien, ¿de dónde sale ese conocimiento? Eso es bien importante. Ese conocimiento viene por el lado educativo. ¿Quién creó la educación de la que nosotros vemos? Que nosotros peleamos por la educación, tal, qué sé yo, para que los niños tengan educación, tal y qué sé yo. Y los metemos en las escuelas. Las escuelas son las escolásticas del Imperio griego. ¿Ven? Entonces, nosotros peleamos por una educación, pero tenemos que saber por qué educación peleamos. No peleamos por esa educación que tenemos ahora, porque esa educación no nos sirve. ¿Sí? Nosotros hasta ahora, fíjense que tenemos
el método científico es el que rige toda la investigación científica de prácticamente todos los conocimientos científicos que hay hoy en día. Y todos lo hacemos con el método científico. Y entonces alguien me dirá, oye, pero si eres bruto, ¿qué más quieres si el método científico es con lo que se ha hecho todo? Pues no, no exactamente. No exactamente, porque se podía hacer de otras maneras, ¿sí? El método científico, con el método científico está correcto. Hemos hecho todo lo que vemos, todo lo que tenemos, primero en ciencia, y esa ciencia se convierte en tecnología y en conocimiento, por supuesto, pero las transnacionales lo compran, ¿sí? Y lo tienen, son parte de su patrimonio, pues. O se lo roban como se lo robaron, por ejemplo, a Tesla. Ustedes han oído que, por ejemplo, Alva Edison inventó la bombilla, y eso es mentira. Si Edison nunca fue científico, nada. Fue lo que fue un mercachifles. Y entonces Tesla inventó todos esos conocimientos y los tipos se los robaban todo porque el tipo era muy, muy bohemio. Era muy inteligente, pero muy bohemio, ¿no? No le paraba mucho a las patentes y todo aquello. Bueno, lo que les quiero decir entonces es que ese conocimiento que nosotros vemos, o lo que nosotros conocemos, tiene sus orígenes en el método científico. Pero ese método científico es el veneno, y eso lo enseñamos en todas las escuelas del mundo. Por ejemplo, la historia que nosotros sabemos, ¿dónde la aprendemos? En la escuela, en el liceo, en la universidad. ¿Y esa historia es verdadera? Mentira, es una falsedad. Toda esa historia que nosotros conocemos es bastante falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, solamente les puedo dar algunos ejemplos. Veamos cómo, por ejemplo, los medios de comunicación le van indicando a uno qué es la historia, y las escuelas se lo ratifican, ¿sí? Entonces, nosotros nos dicen, por ejemplo, nosotros venimos de los griegos, ¿sí? Y todo se aprendió en Grecia. Y cuando uno hace los cursos por ejemplo, yo en el curso inclusive postdoctoral vi una materia de metodología de investigación. ¿Y qué es lo primero que le salen a uno allí? Sócrates, Platón, Aristóteles, y eso, y la gente vibra con aquello y dice, córchole, Aristóteles, Platón, no sé qué. Se convierten en idólatras de los europeos, porque nosotros tenemos un conocimiento eurocéntrico, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vamos a hablar de ciencia, lo primero que sacamos es, aquí está Sócrates. Pero si nosotros tenemos montones de filósofos en América Latina, filósofos de todo tipo, desde los indígenas, que eran unos buenos filósofos, por cierto, ¿sí? Hasta los filósofos modernos. Tenemos muchos. Tenemos personas inclusive que han venido a América y se han quedado en América. Tenemos filósofos como, por ejemplo, Enrique Dussel, que murió el año pasado. Un excelente, que escribió la filosofía de la liberación. Tenemos a qué sé yo, tanta gente buena, Marturana, a Pablo Freire, Simón Rodríguez, bueno, en fin, ¿no? Pero nosotros ni siquiera lo nombramos.
Por allá en la historia de Venezuela se lo nombran a uno y de casualidad. Pero no los empleamos como científicos y todo aquello. Es necesario que nuestro conocimiento cambie y que nuestra educación, nuestros contenidos de la educación cambien, se transformen mejor, ¿sí? Que sean otros conocimientos, ¿sí? Y que nosotros podamos a partir de ellos investigar. Esa es la idea. Y como nosotros necesitamos proteger el ambiente, pues el peor enemigo del ambiente es el método científico. ¿Por qué? Porque el método científico es un método independiente del ambiente. Es decir, con el método científico usted investiga cualquier cosa y es sumamente peligroso. Por ejemplo, cuando usted le dicen el método científico, entonces le dicen la problemática, el problema, tal, qué sé yo, y le dicen el objeto de estudio. Es decir, que usted va a convertir la realidad en objeto. Y ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Entonces, ¿y tus profesores qué te exigen? Eso, los objetivos del trabajo. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo, chico? O sea, convierte la realidad en un objeto y te obligan a hacerlo. Y entonces a uno se va convirtiendo en se va convirtiendo o se va educando, mejor dicho, solo para obedecer. ¿Sí? Y toda nuestra educación y en todo el mundo, eso no es aquí, porque la educación comenzó allá en Inglaterra y la Fundación Rockefeller es la que domina los programas de educación, fue la que dictaminó los programas de educación. Cuando nosotros decimos, o los científicos dicen, el objeto es tal, el objetivo es tal, bueno, convierte la realidad en objeto y la convierte al final, cuando concluye de la investigación, eso se ha convertido en un producto, en un bombillo, en una nevera, en un televisor, en fin, en cualquier cosa de esas. Y en síntesis lo que se ha convertido es en un producto, en un producto comerciable necesariamente. Eso no tiene por qué responder a las necesidades vitales de las personas. Si les sirve, bueno, y si no les sirve también. A ellos lo que les interesa es hacer productos. ¿Qué tipo de productos? Lo que sea. Lo que sea necesario y lo que no sea necesario. Sí, entonces, perdón. De allí que nosotros estudiemos la cuestión por materias, por asignaturas. Entonces uno le dicen, bueno, estudia matemática, física, química, biología, historia, no sé qué. ¿Por qué? Porque las disciplinas, la historia, las matemáticas, la física, tal, vienen de allí, de objetivar la realidad. Entonces, claro, unas personas se dedican a cada rama. Entonces, unos se dedican a estudiar, por ejemplo, los materiales, otros los objetos físicos, otros la biología, en fin, y se han ido conformando a lo largo de la historia, desde el año más o menos, desde el año 1600, ¿no? Cuando llegó Descartes, ¿no? Berkeley y todos esos científicos europeos. Es muy importante ver que esos científicos europeos hicieron ciencia gracias a quién, a su inteligencia. No. Hicieron ciencia gracias a que
en América Latina, o mejor dicho, que se vino España y Colón se encontró con América y la invadió y se llevó de aquí montones de oro y de plata. Y con eso fue que impulsaron la ciencia. No vayan a creer ustedes que eso lo hicieron porque ellos eran buenos y eran inteligentes y tal, no. Simplemente que hubo dinero de sobra. Y los ingleses, después, más adelante, impulsan la tecnología y la revolución que le llamaron industrial, gracias al dinero que le robaban a los españoles, o al dinero no, al oro que se llevaban, que le robaban a los españoles en alta mar. De allí salieron lo que se llamaban los corsarios y piratas, ¿sí? Entonces, la reina Isabel I fue la que comenzó con eso, le empezó a pagar, serían igualitos que los maricorinistas de hoy, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, ellos lo que hacen es llegaban y formaban un poco de bandidos allí y iban e invadían los puertos españoles y le robaban el oro en alta mar también. Y España duraba 25, 30 años llevándose y robándose el oro de aquí. Y llegaban los ingleses y se lo robaban. Y listo. Y se iban para las costas allá del estrecho allá de, ¿cómo se llama? Del Canal de la Mancha. Y bueno, esa fue la forma como se impulsó la revolución industrial. Gracias al dinero, a los recursos de la América Latina. Sin la América Latina, Europa no sería nada. Y en un futuro próximo que ustedes llegarán a conocer, seguramente los más jóvenes, yo no, pero en un futuro muy cercano, que ya prácticamente lo tenemos encima, Europa va a demostrar que no sirvió para nada y que no sirve para nada. Gracias a estos grandes recursos que encontraron en la América Latina, fueron capaces de fomentar su industria, de fomentar primero la ciencia y después la industria con su tecnología. Fíjense que hoy en día Europa, como decía Sergio Rodríguez, ¿no? Dependen del gas ruso, dependen de las armas de Estados Unidos. Europa ya está muriendo, ¿sí? De modo tal de que las personas que se están yendo a Europa pues están perdiendo un poco el tiempo. Porque Europa no tiene agua, Europa no tiene hidrocarburos, no tiene gas, no tiene energía. Porque los últimos que tenían energía más fácil eran los franceses, que tienen energía atómica. Y esa energía atómica la conseguían gracias al uranio que les vendían en Gabón, en Mali, en esas partes, en África, ¿sí? Y tumbaron el gobierno allí y ahora no le están vendiendo uranio. Y cuando vayan a necesitar el uranio, pues ni modo, ¿cómo prenden las centrales? Entonces, todos los recursos que nosotros tenemos en América Latina han sido los responsables de poner a los países europeos, sobre todo, y a los Estados Unidos también, por supuesto, toda esta tecnología que tienen. Y nosotros no hemos sido capaces de impulsarla, porque claro, por supuesto, ellos primero, para empezar, son más. Pero nosotros teníamos una cultura distinta. Nosotros teníamos una cultura de convivir, mientras que ellos tienen una cultura de competir, que es distinto. Eso es motivo de otra conferencia, ¿no? Pero se los indico así,
de manera sencilla. Bueno, ese desarrollo, observen bien que a partir entonces de esa época, del 1600 hacia acá, 4 siglos hacia acá, 5 siglos hacia acá, el conocimiento viene transformándose y va a desembocar en esto que tenemos hoy. Es decir, va a desembocar en una crisis civilizatoria que le llaman. Yo le llamo, en verdad, por mi teoría, le lo crisis competitiva, más que crisis civilizatoria, porque la crisis, lo civilizatorio es una falsedad del lenguaje. ¿Puede ser civil, por ejemplo, Estados Unidos? No. ¿Puede ser civil Europa? No. ¿Cómo va a ser civil si tiene unos tremendos ejércitos que sobrepasan? Entonces, eso de civilizatorio no le viene, por ejemplo, cuando dicen, bueno, los indios hay que civilizarlos, ¿no? ¿Y cuándo los indios han sido militares? Nunca. Entonces, esas palabras así, claro, es un montón de palabras que ellos utilizan así de falsedades para que uno se las coma, ¿no? Bien, pues ya más o menos, yo no sé cuánto tiempo llevo. 1 hora. Bueno, ya porque yo hablo mucho, entonces vamos a ir redondeando, ¿no? Disculpen ustedes el tiempo que les estoy echando. Entonces, vamos a combinar esto con la geopolítica, con el concepto de geopolítica. Yo espero que se haya más o menos entendido, sí, porque yo no tengo tanta práctica con esto de cuando tengo un grupo muy heterogéneo, no estoy acostumbrado a la universidad y a esa cuestión, ¿no? Pero creo que de esa manera sencilla podemos entenderlo de todas maneras. Ahora, la geopolítica, ¿no? ¿Cómo se maneja la geopolítica del conocimiento? Pues simplemente, geo es espacio, tierra, ¿no? Terreno, territorio, ¿sí? Y política, pues, es el poder. Y el conocimiento es cuando se utiliza el conocimiento para dominar. Pero nosotros siempre se nos ha dicho que el poder es el poder militar, el poder no sé qué, el poder político, no sé qué. No, el primer poder es el poder del conocimiento. Pues si usted no tiene conocimiento, ¿cómo va a dominar a otro? ¿Cómo haces tus medios de comunicación, o haces armas, o haces neveras, o haces televisores? No puedes. Por eso se llama geopolítica del conocimiento, porque eso tiene connotaciones geohistóricas también. ¿Y por qué geohistóricas? Porque la geohistoria significa todas las actividades que ustedes hacen, que las personas realizan con ese conocimiento en algún lugar. Por eso se llama geohistoria, ¿sí? Pero historia básicamente se refiere al tiempo, ¿sí? Es decir, que geohistoria significa espacio y tiempo. Son todas las actividades que se realizan con el conocimiento en el tiempo y en el espacio. Y la geopolítica, entonces, ese concepto se puede gestionar a través de la geohistoria. Tenemos entonces espacio, ¿verdad? Y poder y conocimiento. Tenemos 3 cosas allí. Geopolítica del conocimiento. Entonces, esas 3 cosas se combinan y usted va a decir, bueno, pues con el conocimiento domino todo, porque con el conocimiento hago todo.
domino a los pueblos, ¿sí? Los puedo dominar porque hago unos medios de comunicación y si no me obedecen busco unos armamentos y construyo unos armamentos. Y si no me obedecen busco unas neveras y unos televisores y los mantengo ahí como esclavos. ¿Sí? Entonces, es importante que vean este punto, este punto, ¿no? Que traten de integrar, o más bien de unir. Unir e integrar es distinto, ¿no? Porque integrar es sumar, es hacer operaciones. Ya unir significa otro concepto, ¿sí? Esa geopolítica que yo les hablo del conocimiento en América Latina es importante porque nosotros podemos hacerlo de otra manera, apelando a la filosofía y a la cosmogonía, inclusive de nuestros pueblos ancestrales, de las comunidades originarias de la América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros siempre empezamos y decimos el sujeto y el objeto, porque no nos queremos separar de los griegos. Y entonces los filósofos griegos hablaban de sujeto y hablaban de objeto. Y entonces llegaban y ahora con todas las teorías que hay, la teoría de la complejidad y todo aquello, entonces uno dice, bueno, con el conocimiento objetivado, o sea, con los objetivos esos que les hablé, formamos disciplinas, y con las disciplinas formamos interdisciplinas, y con las interdisciplinas formamos la transdisciplinariedad y la complejidad y tal. Y todo eso sigue siendo eurocéntrico. En cambio, nosotros aquí podemos construir una nueva epistemología para América Latina. Eso es lo más importante, quizás, de esta conferencia, ¿no? Yo estoy, por cierto, ahora investigando bastante sobre eso, pero todos podemos investigar. Crear una nueva metodología. Cuando uno le hablan de métodos en ciencia, le dicen el método cuantitativo, el método cualitativo, el método deductivo, no sé qué. Todos esos son métodos que han llevado a esta ciencia que tenemos y a esta disciplina que tenemos. ¿Y qué ha hecho esa disciplina que tenemos y qué ha hecho ese conocimiento que tenemos? Crear la crisis que muchos le llaman civilizatoria, yo le llamo competitiva, pero bueno, es igual, la crisis de hoy. Digamos, la invasión del ambiente, ¿sí? La destrucción del ambiente, ¿sí? El desequilibrio ecológico, todo eso lo ha producido la ciencia adquirida a través del método científico, que nos dan en nuestras escuelas, y eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo se hará eso? Bueno, los aborígenes nuestros, digamos, desde los incas, los preincaicos, inclusive los tiahuanacos, los muiscas, todos esos grupos aztecas, mayas, ¿no? Todos ellos ellos no creían en sujeto y objeto, sino que para ellos la naturaleza era una sola. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y por ahí va la cosa. Nosotros tenemos que crear un nuevo orden axiológico. Me refiero a los valores. Nosotros los valores que tenemos son los valores griegos. Y nosotros deberíamos ir hacia los valores de una de esas necesidades que les hablé, el conocimiento. Es decir, que ya nuestros valores no serían no quiere decir que no
sirva lo ético, no, 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 sino que nuestro valor principal debería ser cognoscéntrico, es decir, con centro en el conocimiento. El conocimiento debe ser el centro de nuestras actividades. Y ese debe ser el valor principal nuestro para poder llevar al país a otros estamentos, a otros términos, con una nueva educación. ¿Sí? Plantearnos la educación de una manera distinta, ir claro, eso es una cuestión que se va dando progresivamente, eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero ir proponiendo, ir pensando ya en cambiar la educación que nos dejó Rockefeller. Y entonces hablamos mucho de la educación y tal, pero seguimos la educación que dio Rockefeller, o la Fundación Rockefeller en todo caso. ¿Sí? La otra cuestión es que nosotros, a partir de allí, podamos construir un nuevo método científico, sí que se le puede llamar así. Yo le llamaría una nueva metodología de investigación, y dentro de esa metodología de investigación, un nuevo método científico. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo propongo, mi propuesta, eso es que esa metodología se haga a partir de la investigación de la naturaleza. Porque la naturaleza ha construido todo esto que tenemos. ¿Ya? Todo lo que tenemos, la naturaleza ha hecho montaña, río, ha hecho de todo. ¿Sí? Y ha construido todo eso. Inclusive, ha sido tan sabia que ha creado vida, plantas, animales, y de paso creó seres humanos. Seres humanos que tienen inteligencia, que tienen talento. ¿De eso fue capaz algún científico? No, la naturaleza. Mi propuesta es que investiguemos cómo hace la naturaleza, estudiemos los fenómenos de la naturaleza y construyamos una metodología natural. ¿Sí? Eso se puede hacer. Hay muchas cosas investigadas, por cierto, sobre eso. ¿Sí? Bien. En todo caso, nosotros en América Latina necesitamos procesar todos esos recursos. Miren, la América Latina tiene todos los recursos que usted se puede imaginar. Todos los recursos que hay en la tabla periódica, todos los elementos de la tabla periódica están en la América Latina. Hay 2 lugares en el mundo donde quedan recursos, nada más. Los demás los han saqueado. Y los han saqueado con ese método científico, las corporaciones. No permitamos que sigamos acabando con nuestros recursos. Hay 2 lugares esencialmente: el Asia Central, ¿sí?, y la América Latina. Esos son los 2 lugares del mundo donde aún quedan recursos abundantes a pesar de los saqueos que han hecho. El Asia Central hoy en día ya prácticamente está tomada por China, y Estados Unidos está tratando de tomar toda la América Latina. ¿Sí? Cosa que veo difícil en el tiempo, ¿no? Pero está intentándolo. Ahora, nosotros tenemos todos los recursos del mundo. Fíjense, nosotros tenemos agua. En América Latina hay muchísima agua. Está el primer productor de petróleo del mundo, el primer reserva de petróleo del mundo. La primera reserva, aunque no lo han declarado, Venezuela es la primera reserva de oro del mundo. Nosotros tenemos el macizo guayanés, por ejemplo, que es el lugar de la Tierra más viejo de la Tierra, y todavía no sabemos qué minerales hay ahí todavía. Pero ahí hay oro,
ahí hay petróleo, ahí hay todo tipo de oro, ¿no? Porque le queda el oro amarillo, normal, pero también hay lo que se llama el oro blanco, que es el litio. Nosotros tenemos litio, no tenemos cantidades como Bolivia, pero tenemos muchísimo. Tenemos el oro azul con el coltán, que es con lo que se hacen los celulares y tal. ¿Sí? Tenemos absolutamente de todo en la América Latina y sobre todo en Venezuela. Nosotros necesitamos saber transformar eso para no seguir vendiendo esos recursos. Necesitamos miles de científicos en el país. Y eso es posible hacerlo. Pero las transnacionales es nuestro primer obstáculo. Las corporaciones son nuestro principal obstáculo. De modo tal de que con la geopolítica nosotros podamos formar un pensamiento estratégico nacional. Por eso ustedes pueden, con esos conocimientos de geopolítica que obtengan, ir transformando todas las comunidades, ir organizando a las comunidades, en el tiempo, por supuesto, y formar pues ese pensamiento estratégico que necesitamos para manejar ese tremendo montón de recursos que nosotros tenemos, que en ninguna parte del mundo prácticamente hay los recursos que hay en Venezuela. Venezuela hasta ahora, y eso con lo nuevo del Esequibo, tiene un millón de kilómetros, un poquito más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero en ese pedacito de tierra hay los recursos que no existen en la mayoría de países del mundo. Venezuela está entre los 9 países más ricos del mundo, contando aquellos que tienen inmensidad de territorio, como Brasil, por ejemplo. ¿Sí? La misma Argentina también tiene muchísimos recursos, pero Venezuela tiene de todo. Entonces, la cuestión es que pensemos en qué no tiene Venezuela. No tiene científicos para procesar aquello, pero tiene de todo. Minerales por cantidades industriales, ¿sí? Y en el mundo pues están siendo solicitados por todas las corporaciones. Y por eso nosotros tenemos que hacer frente a esas corporaciones. Ahora, Venezuela también tiene música, cultura, ¿sí? Venezuela tiene de todo, absolutamente de todo. Necesitamos organizar a Venezuela y dejar de pensar que solamente la salida es por la privatización de todo, que es lo peor que podemos tener, la privatización, ¿sí? Sobre todo la del conocimiento. Venezuela tiene muchas bellezas, ¿sí? Si no, vayan para Guayana, o vayan para el Delta, o vayan para allá para la bahía de Juan Griego, o vénganse por aquí por Torondoy y salgan allá a Piñango. Si usted no ha soñado o despierto, váyase por allá, ¿sí? Y bueno, para que ustedes salgan entonces a defender todos esos recursos que tiene Venezuela y a crear ese pensamiento, ese pensamiento latinoamericano y ese pensamiento estratégico venezolano. Esa es
la conferencia de hoy. Muchas gracias. Te hablaba justamente de conceptos. Y el concepto de cultura es un concepto bastante difícil, por así decirlo. Entonces, a nosotros nos han enseñado un concepto de cultura terrible, porque nosotros nos han dicho que cultura es cualquier cosa que tú oigas por ahí. Yo recuerdo cuando, estando bien joven, que yo pertenecía a un partido político que eran los grupos de acción revolucionaria. Y entonces el profesor Carucci nos daba, en aquel entonces yo tendría algunos 20 años, 18 o 19 años, y el profesor Carucci nos daba algunas clases, seminarios sobre Martí y la cuestión, ¿no? Y un día le digo yo, profesor Carucci, profesor, yo no veo cómo aquí llaman cultura. Claro, es un poco porque... un poco porque yo había visto historia de la cultura. Yo estudié ingeniería, pero yo vi historia de la cultura y vi antropología. Entonces, claro, ahí uno veía los conceptos de cultura y bueno, entonces yo le digo al profesor, escúchale, mira, el Nacional era un periódico de 4 cuerpos, entonces aparecía el tercer cuerpo, era cultura. Y entonces lo demás, ¿qué era? ¿No? Entonces, yo le digo al profesor, yo le digo al profesor Rodríguez Carucci, le digo, escúchale, profesor, pero mire, y él me dice algo que me impactó, que por cierto, yo estaba en la casa de él el día que le avisaron que era que le llegó el aviso de que era el Premio Nacional de Cultura. Estaba yo con él y entonces estaba hablando yo con él y le estaba contando eso y él decía, cónchale, pero tú tienes buena memoria, ¿no? No, bueno, sí tengo buena memoria, pero cualquiera se podía acordar porque era que la cuestión era relevante, ¿no? Él me dice, no, lo que pasa es que en aquel entonces, ¿no? Me dice, él tendría como unos 30 años, el profesor. y entonces me dice el profesor, no, lo que pasa es que la gente los medios confunden las artes, las bellas artes con la cultura. Y uno no puede estar confundiendo las bellas artes con la cultura. La cultura es lo que se cultiva, lo que se crea, correcto. Sí. Oye, por cierto, que se me había olvidado que mi esposa me dijo que había un profesor aquí de la Simón Rodríguez, que se llama Maru, sí. Y entonces él viene con algunos estudiantes de la Simón Rodríguez. Entonces, bienvenido sea. Y yo como que lo he escuchado a usted, yo no lo conozco realmente así personalmente, pero yo lo he escuchado por la radio en algún entonces, hace tiempo, que oí un programa sobre algo que usted tenía ya de siembras agroecológicas y cosas de esas, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se llama? La granjita del nono. Claro, porque eso de nono se emplea aquí en Mérida, me imagino yo, por las tradiciones de la gente que vino antes, ¿no? Pues eso es italiano, ¿no? Lo del nono, yo a mi abuela, ahora es que se dice abuela, yo decía, a mi abuela le decía nona, yo nunca le decía abuela, por ejemplo. Bueno, continuando con el concepto de cultura, ¿no? Entonces, esto del método científico no deja producir cultura, eso no es ninguna cultura.
El método científico que nosotros utilizamos, eso no lleva a ninguna cultura. Eso es solamente un mecanismo para hacer productos. Eso no es ninguna cultura. Eso es una forma de explotar el medio ambiente y de echarle la culpa al medio ambiente de todo. Se hacen productos de todo tipo y toma para el mar, ¿no? Y toma el medio ambiente y lleva para allá, para las computadoras de toda Europa, se las llevan para África, las que le sobran, y las tiran allá. Y hacen los basureros tecnológicos y tal y qué sé yo. Eso no es cultura. Sí. Entonces, porque quería así resaltar eso, porque el concepto de cultura es otra cosa. La cultura, fíjense bien, ¿cómo diferencio yo? ¿No? Yo diferencio entre cultura y sociedad, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. Culturas se refiere a lo que se hacía antes de Grecia, para mí. Esa es mi teoría, inclusive. En mi teoría yo lo estipulo así. En la teoría de competencia versus convivencia. ¿Por qué? Porque la convivencia se utilizaba en las culturas. Es decir, cuando usted habla de comunidades, ¿sí? Las comunidades originarias de todo el mundo vivían en convivencia. Y la palabra convivencia es relevante, no es cualquier cosa. La palabra convivencia y la palabra coexistencia son dos cosas muy distintas. Usted, cuando habla de convivencia, usted convive porque usted necesita al otro. En cambio, en la coexistencia, así sea pacífica, usted vive a pesar del otro. Me refiero, óchale, yo vivo con ese vecino ahí, bueno, ¿qué más tengo que calármelo? ¿Ven? Eso pasa en las sociedades. ¿Dónde comenzaron las sociedades? Las sociedades comenzaron en Grecia, ¿sí? Es decir, en Grecia se creó por primera vez la competencia. ¿Ustedes han oído las Olimpiadas? Bueno, esos fueron creados en Grecia. ¿Ustedes han oído que ahora existe un aparato militar en todos los estados? Bueno, esa se creó en Grecia. ¿Ustedes han oído una cuestión que le dicen la democracia? Eso se creó en Grecia. Y la gente tiene un concepto de la democracia, caramba. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? La democracia se dice que es poder del pueblo, fíjense, ¿no? ¿Y quién era el pueblo? En Grecia, el pueblo eran los millonarios, por así decirlo, los millonarios, los equivalentes a los millonarios, porque cualquiera no tenía esclavos. Y antes, en esos tiempos, Grecia fue la primera sociedad esclavista. Fueron los primeros creadores de aquella aberración, la esclavitud. Y había democracia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Eso es trampa comunicacional. La democracia, para mí, por supuesto, sí, no sé si para otros, pero para mí no es lo mejor que hay, ¿sí? La democracia es un vocablo para engañar a la gente, ¿sí? Y el pueblo era menos del 10% de la población en Grecia. Esparta fue la que creó la institución militar, que desgraciadamente hoy en día hay que tenerla, porque si no, imagínense, se lo comen a uno teniendo un ejército, ahora ¿cómo será que no lo tuviera, no? Entonces, desafortunadamente, pues, tenemos que tener, por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica, todos los países, un ejército. Pero no significa, fíjense,
la cultura griega, eso sí eran culturas. La cultura griega, la cultura maya, la cultura persa. ¿Quién destruyó la cultura persa? Los griegos. ¿Sí? ¿Y quién enseñó a Sócrates y Platón y toda aquella cuestión que uno le mete? Los persas. Los persas, ellos estudiaron en Persia, ¿sí? En Babilonia. Entonces, entonces, no se dejen ustedes, porque es que cuando la gente cree que cuando existió Grecia, el mundo lo había creado Dios hace 7 días. No, compañero. Hay más de 7000 años de historia. Las pirámides ya se habían creado. Y las pirámides hoy en día todavía existen. Vean ustedes al Partenón griego, para que vean que es una ruina. ¿Ven? Entonces hay que diferenciar entre culturas, ¿verdad?, que las acabaron las sociedades. Y cuando hablo de sociedades, hablo de una élite. Y uno dice, no, porque la sociedad venezolana y a veces le hablan a uno, y lo sociocomunitario, pero ¿cómo es la vaina? Por fin, ¿somos socios o somos comunidades? Por fin, ¿cómo es la cosa? ¿Ven? Entonces, la sociedad es distinta. Las sociedades son élites. Yo no soy de ninguna sociedad, yo no pertenezco a ninguna sociedad. ¿Alguna clase? ¿Alguna clase? Sí, pero es que ese es el problema de haber creado la objetivación. Fíjense, ahí está la objetivación que les hablaba. Entonces, cuando uno habla de sociedad, habla de objetivación. Y entonces, Marx, por ejemplo, objetivaba las clases sociales. ¿Ven? Y claro, eso es un tema, otro temazo que no puedo hablar aquí mucho, porque si no, no estamos toda la tarde. Disculpen que me extendí, ¿no? Pero es necesario que se digan esas cosas, ¿no? No, el ponente sí se puede extender. Déjame responderte la última, porque como me diste un poquito de vueltas con las otras, para no perder la idea, ¿no? Pero la metodología que yo le planteaba a usted era, o ustedes mejor dicho, era estudiar a los fenómenos de la naturaleza, investigarlos, ¿verdad? Y ver cómo ella hace para hacer tantas cosas que ha hecho. ¿Sí? Y tenemos adelantado muchísimo, me refiero, existen, por ejemplo, las leyes de Fibonacci, por ejemplo. Se ha estudiado la física, ha estudiado la física cuántica. ¿Sí? Eso está bastante adelantado. O sea, hoy es conocer a la naturaleza. Y entonces, a partir de conocer a la naturaleza y cómo ella hace las cosas, entonces nosotros seguirla a ella, porque ella es una experta haciendo cosas y no siguiendo a científicos que están detrás de las corporaciones, ¿sí? Esa es la idea de la metodología. No sé si le respondo. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora lo de la dominación, que se me había olvidado con el otro compañero, porque y la suya la voy a combinar, ¿no? Porque la dominación es importantísima, porque la dominación viene haciéndose primero desde la sociedad esclavista, la sociedad griega, ¿sí? ¿Y cómo eran? Bueno, pues se compraban los esclavos. El que tenía esclavos tenía plata, y el que tenía plata podía votar, y el que podía votar podía tener democracia. Así más o menos la cosa. Después vino el Imperio Romano. El Imperio Romano que le adicionó a la sociedad esclavista de los griegos. Le sumó la jurisprudencia, la trampa, compañero.
La trampa, hoy la tenemos ahí encima. ¿Ven? Los juzgados, la cuestión. Ustedes saben cómo se comporta el Poder Judicial en todas partes del mundo, ¿verdad? Sobre todo en los Estados Unidos. La cárcel más grande, la mayor cantidad de presos del mundo están en Estados Unidos. Tiene muchos más presos que en China, por ejemplo, que tiene 1.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces, después viene el feudalismo. ¿Qué hace el feudalismo? Crea la propiedad privada sobre la tierra y el parlamento. Vean cómo se va formando la cosa. Y siguen metiéndonos la cotorra aquella de la sociedad. Nosotros, la sociedad, no. Nosotros no, así es carajo. No, son ustedes, la sociedad, yo no. No, nosotros somos comunidades que vivimos, tratamos por lo menos, aunque sea de algo, vivir en convivencia, porque la convivencia está ligada a las necesidades. Y los seres humanos tienen que convivir para poder vivir. Si no, no pudieran haberse formado las comunidades antes, si hubieran muerto todos, si hubieran agarrado. Pero claro, todas estas sociedades compiten. Y nosotros nos enseñaron a competir en la educación, a competir en todo. Y entonces esto que nosotros tenemos muchas veces de los deportes, son excluyentes, porque el deporte es solamente para las personas que genéticamente han salido mejor preparadas desde el punto de vista físico. Y claro, nosotros nos meten aquella coba de que, por ejemplo, la competencia del fútbol, del béisbol, de no sé qué, y todo lo vemos como natural. Pero para el poder globalista, eso es la dominación. La competencia es el principio de todo. Los globalistas, ¿sí? O sea, aquí hablamos mucho de capitalismo, de socialismo, de todo eso. Pero ¿la sociedad griega fue competitiva? Sí. ¿La sociedad esclavista romana fue competitiva? Sí. ¿La sociedad española fue competitiva? Sí. ¿La sociedad industrial, la sociedad moderna fue competitiva? Sí. No, bueno, fueron, ¿no? En aquellas, ¿no? Y la sociedad digital de hoy es más competitiva todavía. Entonces, ese es nuestro problema principal, es la competencia. Y nosotros nunca vamos a poder llegar a comunidades reales si seguimos compitiendo. Y si seguimos detrás del deporte. La educación física es otra cosa, porque usted puede ejercitar su cuerpo, eso está bien, ¿verdad? Pero la competencia, cuando tú pones en un campeonato de no sé qué, ¿cuántos participan? Usted pone una universidad, más los liceos, más todo eso, y los pone a competir. ¿Cuántos compiten allí y cuántos excluyen? ¿Cuántas olimpiadas pasan y usted vive hablando, o sobre todo en los mundiales de fútbol, y entonces pasa la gente horas y horas y todo el mundo se convierte en un especialista de fútbol y hablan y a este jugador se le enfermó no sé qué y este se le dobló un pie y el otro no sé cuánto? Mire, y pasan horas y horas y horas perdiendo el tiempo hablando paja, ¿sí? Y entonces resulta ser que después de que pasa el mundial se quedan como un mes hablando del que ganó, ¿no? ¿Y cuál es el resumen? ¿Y cuál es el resumen de todo esto? Un montón de perdedores y unos 3 ganadores. Ese es el resultado. La desigualdad. ¿Cuándo vamos a crear comunidades con nosotros con eso? Entonces, no, la comunidad está compitiendo en no sé qué, está compitiendo en no sé qué. ¿Cuándo vamos a terminar de competir?
siempre lo que vamos a hacer es ganadores y perdedores. Y ponemos a nuestros niños a competir, los ponemos a competir en música, los ponemos a competir en todo, ¿no? Y eso lo que crea es odios entre las personas. Disculpe la... Profesor, tenemos una intervención más. Bien, miren, es una buena pregunta. Miren, la respuesta es sí. La respuesta es sí, no pueden dominar, porque la idea de las sociedades, ya sabe que es lo que yo le llamo sociedades, ¿no? A las grandes cacaos, ¿sí? Sí. A las corporaciones. A eso le llamo sociedades, porque son los que se asocian, ¿verdad? Para formar empresas. ¿De qué están compuestas las empresas? De socios. Ah, pero ellos nos quieren transferir a nosotros todo ese cuento. Y nosotros resulta ser que no tenemos nada, y no tenemos ni socios, ¿de qué? Ni empresa, ni nada, estamos pelando. Bueno, entonces, fíjense bien. Sí, la respuesta es sí, porque la idea de los grandes hegemones es reducir la población, según ellos, a 2/3. Yo les recomiendo que pudieran ustedes leer un libro que se llama Los límites del crecimiento. Ese es un libro que salió en el año 72. Yo lo leí por allá en el 74. Pero en el 2000 salió otro, que yo no lo leí. Pero ya el del 72 tenía una proyección hacia el 2010 de que los recursos se iban a acabar. No, acabar porque ya no era más productivo seguirlo explotando, me refiero. ¿Saben una cosa? Está ocurriendo. Porque usted puede seguir explotando los recursos, y usted hace productos, ¿y quién se los compra? Con la pobreza que hay en todo el mundo, ¿no? Me refiero. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese ambiente ya no soporta más. Y nosotros tenemos que tratar de buscar una alternativa a eso. Ahora, esos límites del crecimiento que yo les hablo, ya las sociedades están tratando, ya saben, ellos mandaron a hacer ese estudio. Ese libro es un estudio del Club de Roma, que por supuesto es una sociedad, ¿sí? Con muchísimo dinero por detrás, ¿no? Tanto que no se sabe, ¿sí? Ahora, ellos mandaron a hacer un estudio en aquel entonces al Instituto Tecnológico de Massachusetts. El autor de ese libro se llama, son varios autores, pero el principal es de apellido McDowell. Y allí ellos estudian, hacen todo un modelo de los recursos del mundo y determinan eso que les dije, que los recursos ya no pueden dar para más porque la población crece. Esa fue la conclusión final. La población crece de manera exponencial y los recursos crecen de manera lineal. Sí, no lineal, sí. Entonces, por eso es importante que desde el punto de vista comunicacional nos meten aquello de que olvídate de los límites, no te pongas límites. Entonces todo el mundo dice, no, pues aquí existen recursos para todos, para 500 años más, mentira. Y entonces lo hacen a uno comportar como que si existiera siempre toda la vida. Y claro, crearon un modelo de crecimiento ilimitado. Yo le llamo un sistema ideológico de crecimiento ilimitado en el libro que yo les digo. Ahora, fíjense bien que ese crecimiento ilimitado va a llevar
a la población a gastar recursos como el petróleo. Petróleo es un recurso, mira, que no es para estarlo gastando así como lo gastamos nosotros. Y como lo está gastando el mundo, no nosotros los venezolanos, me refiero a todo el mundo, ¿sí? El petróleo es un recurso, pero tremendo. Y lo estamos regalando desde hace mucho a las transnacionales. ¿Usted sabe lo que hacen ellos con un barril de petróleo que tiene 167 litros de petróleo? ¿Cuánto te vale un cartuchito de eso para ponerle a la computadora, a la impresora? Vale mucho más que casi que un barril de petróleo. Entonces, el punto está en que nosotros tenemos que ver ese tipo de utilización, ¿no?, de los recursos de una manera ilimitada. Y tratar de restringir esa cuestión, de ver en el nuevo sistema que nosotros estamos tratando de crear, que no sea un crecimiento ilimitado. Pero claro, eso lo produce una cuestión que se llama el método científico. Y le produce a la gente la creencia de que está viviendo una cuestión de regalía allí, ¿no? No sé si eso más o menos responde a la pregunta. Aquí hay un problema que pasa por la cuestión cultural, ¿no? Con las costumbres como parte de la cultura. Eso significa que, por ejemplo, cuando el gobierno de Caldera, se hicieron unas viviendas en el Amazonas a los indígenas, ¿no? Si es que se les puede llamar así, porque es un vocablo que no es correcto. Debería ser aborígenes, ¿no? Pero bueno. Ahora, a esos aborígenes con la Unión Soviética. Y eso nos puede estar ocurriendo a nosotros también.
El manual de Chinchar, afortunadamente, por ejemplo, en el manual de Chinchar es el de la, ¿cómo se llama? La desobediencia civil. Entonces, ellos han empleado eso en la revolución de colores, exacto, en Europa. Dividieron a Checoslovaquia en 5 partes, imagínate tú. Y a Venezuela están tratando de dividirla también. La media luna, la tal, y qué sé yo. Y si nos descuidamos ahora dividen. Están tratando de dividir a Bolivia. Y si se descuida se la dividen. Ustedes no ven, por ejemplo, que a Bolivia tiene 10 millones de hectáreas que se le quemaron. ¿Para qué? Para desestabilizarla y tumbar el gobierno por el litio que tiene Bolivia. Porque esos son los nuevos autos que vienen, ¿no? Y bueno, y así un montón de cosas. Hay casos, por ejemplo, yo oía y saludo la política de Eduardo Cabello que dijo que el año que viene es el año de acabar con la delincuencia. Bueno, ojalá le vaya muy bien a Eduardo con eso. Porque ese es el truco, agarrar la delincuencia para acabar la sociedad, para acabar el Estado venezolano, destruirle todos sus recursos. Y entonces vienen los otros por arriba y se quedan con el gobierno.